En esta oportunidad siempre damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder entrar a su hogar a través de estos programas y poder compartir con ustedes las enseñanzas de la Biblia, que sin duda nos dan una perspectiva de lo que Dios anhela para usted y su familia. Y quiero en esta oportunidad enmarcar la historia, quizás uno de los inventos más sorprendentes de la historia. Y me refiero al Titanic, un barco con proporciones enormes, gigantes, en el cual el hombre llegó a pensar que tenía seguridad. O sea, el mensaje que este barco daba a sus tripulantes y al mundo era seguridad. Tanto así que se llegó a pensar que era más seguro ir en ese barco que caminar con Dios mismo. Y la misma historia cuenta que hasta el día de hoy, ese barco ha sido un mensaje a la humanidad. ¿Hasta dónde puede llegar a hundirse una persona sin la ayuda de Dios? Este barco, sin duda alguna, llegó a profundidades inimaginables en el océano. Fue hundido quizás en la parte más honda de todos los mares, de todos los mares. Recientemente quisieron, una pequeña nave quiso llegar hasta donde estaba ese barco, en lo más profundo, y ese barco se desintegró precisamente por la profundidad que había en ese barco. Es la mano del hombre. Cuando la mano del hombre, la ciencia del hombre, está puesta en algo, no hay garantía de que aquello pueda brindarnos seguridad. Y la verdad es que el hombre siempre anda buscando para el mismo hombre, para la misma humanidad, darle esa seguridad. Pero la seguridad la podemos encontrar únicamente en Dios. Curiosamente, en la Biblia, en Génesis capítulo 7, encontramos el primer barco quizás no con las mismas dimensiones, pero sí era un barco muy, pero muy enorme, el arca de Noé. Y ese barco también atravesó por tempestuosas olas, mares profundos, porque la tierra fue llenada. Pero el barco que fue construido bajo la dirección de Dios, sí les dio seguridad a sus tripulantes. Entonces tenemos en la historia la construcción de dos barcos, el arca de Noé, pero también tenemos el Titanic. La diferencia es quién lo hizo, quién lo construyó. Y lo más importante, el propósito por el cual fueron construidos. Mientras que el Titanic era un barco de diversión, era un barco de placer, el arca de Noé era un barco de salvación. Y sabe, lo más precioso de esto es que este barco, el arca de Noé, sus puertas siguen abiertas para todo aquel que quiera entrar a esa arca construida por Dios y poder salvar a su familia, porque ese era el propósito de Dios. En Génesis capítulo 7 se describe esta historia. Y aunque es una historia que nos la contaron en nuestras escuelas bíblicas, en la iglesia,
esta historia tiene una relevancia profética, porque el mismo Jesús lo dijo muchos años después, como en los días de Noé será el fin. Por eso es importante que nosotros volvamos a las Escrituras y nos volvamos, fíjense, imagínense, desde Génesis 7 ya había una revelación del fin. Quiere decir que Jesús leyó esas historias, escuchó esas historias. Sin duda alguna, Jesús en su niñez escuchó esas historias, la historia de Noé. Fascinante historia, para los niños sí, pero que tiene un contexto histórico y profético para nuestra vida. En Génesis 7 dice, dijo luego Jehová a Noé. Dios hablándole al hombre. Dios teniendo comunión con el hombre. Para darle un mensaje preventivo. Para darle un mensaje de salvación. Y el deseo de Dios y el deseo de este ministerio es que usted y su familia estén escuchando la voz de Dios. Para que puedan sentirse motivados, impulsados a entrar al arca en la cual usted y su familia van a ser salvos. Luego dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué importante es que nosotros seamos hallados en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. Porque sin duda alguna, la generación en los días de Noé, como dice el capítulo 6, la maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense el Señor en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La generación en la cual vivió Noé y su familia era una generación que todo designio de su pensamiento era hacia el mal, hacia el pecado, hacia la perversidad. Y en medio de esa generación perversa, Dios levanta y escoge una familia que realmente tenía el temor de Dios en su vida y en su corazón. Hoy en día es importante que nosotros veamos el mover de esta generación, que de continuo es el mal. Y es que esta maldad está siendo alimentada hoy más que nunca por lo que se ve, por lo que se escucha en las redes sociales. Por eso la maldad, si pensamos que hubo maldad en la generación de Noé, pensemos nosotros qué maldad hay hoy en nuestra generación. A tal punto que en muchos países, y creo que en el nuestro no está muy lejos, están legalizando el aborto, legalizando la pedofilia, legalizando la droga, autorizando o legalizando aquellas cosas que van en contra de lo establecido por Dios. La idea es ir en contra de lo establecido por Dios. Romper el orden de Dios. Ya no hay fomento a la familia, sino desintegración a la familia.
¿Por qué hay mucha motivación a la desintegración de la familia? Basta con ver las redes sociales y ver la estimulación que hay en los diferentes programas y videos, llamando e incitando al hombre a la depravación sexual, a la depravación en todo sentido. Ya no se inculca la familia en la vida de los jóvenes. No se inculca el tener hijos, sino que al contrario, fomentando parejas del mismo sexo, fomentando el no tener hijos, a tener relaciones sexuales, pero sin el compromiso de tener un hijo. Y si el hijo, y si alguien queda embarazado, no hay problema, puede abortarlo. Hay una generación la que se está levantando en medio de nuestros ojos, enfrente de nuestros ojos, con mucha maldad. Que ya los padres decimos, Señor, los padres sinceros, ese es el punto, los padres como Noé, que han alcanzado la gracia de Dios en sus vidas, están deseando sacar a sus hijos de en medio de esa generación. Como decíamos, todo lo que el hombre hace, hoy el gran Titanic de este mundo, el gran Titanic de este mundo, es la tecnología. Pensando que ahí hay seguridad para nuestra vida. Ahí hay algo sorprendente, algo maravilloso que el hombre ha construido, las redes, las comunicaciones, los teléfonos y todas estas cosas que vislumbran nuestros ojos como en aquel día con el Titanic. Pero a la larga, ese Titanic llegó a profundidades imaginables, como hoy en día la tecnología y las redes sociales mal usadas está llevando a muchos jóvenes a profundidades inimaginables en el mundo de las drogas, en el mundo de la violencia, en el mundo de la sexualidad, en la depravación. Está llevando todo esto a un catástrofe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es hallar gracia ante los ojos de Dios y tomar el ejemplo de Noé. Como dice en Génesis 6, capítulo 9, Noé construye el arca. Y miren, en todos estos versículos, desde el 9 hasta el 22, vamos a encontrar las claves para poder construir el arca. Qué bendición llegar al capítulo 7, en donde Noé ya entró al arca. Ay, qué bonito, Noé entró al arca. Pero 19 versículos antes, hay 120 años. La Biblia dice que Noé se tardó 120 años. Ahora usted puede ir imaginando cuántos años hay entre un versículo y otro versículo. Imagínense desde Génesis 6:9 al versículo 22, hay 120 años. Y lo primero que resalta es la perseverancia. 120 años en que ni Noé, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nueras se desesperaron para construir el arca. Perseverancia, paciencia, tener fe de lo que Dios dijo, tarde o temprano se va a cumplir. Hoy en día lo que no vemos es perseverancia. No hay perseverancia. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y lo dice en el contexto en que Jesús dijo, como en los días de Noé. ¿Y qué hubo en los días de Noé? Hubo paciencia, hubo perseverancia. Estos jóvenes no se desanimaron al estar construyendo el arca. Cada vez que se levantaban con la ilusión
de ir a ponerle una tabla más al arca. Y otro día, otra tabla más al arca. Otra tabla más al arca, un día a la vez. A pesar de que en su alrededor habían jóvenes de su misma edad, perversos, pervertidos, queriendo seducir la vida de estos jóvenes. Pero ellos se mantuvieron firmes porque tenían un padre y una madre que sin duda alguna buscaban continuamente la presencia de Dios. No solamente se levantaban con el deseo de construir el arca físicamente, sino que estoy seguro que se levantaban cada mañana a hacer un altar a Dios, a levantar sus manos a Dios, a orar, a buscar a Dios para que lo que Dios le dijo a su padre muchos años después, muchos años antes, se iba a cumplir. Tenían una visión. Y es que la Biblia dice que si no hay visión, un pueblo se desenfrena. No tenemos visión y es lo que ha pasado. Es la consecuencia de estarnos metiendo mucho en nuestra cabeza lo que hay en las redes sociales y no nos metemos en la palabra de Dios. Si tus hijos tienen mucha información cibernética en su mente, si tienen mucha informática en su mente, muchos programas que salen en las redes sociales, van a perder la visión, van a perder el entendimiento de las cosas que Dios está diciendo que van a venir muy a futuro. Ellos continuamente estaban buscando a Dios, alimentando la visión que Dios les había dado, y cada día había en ellos una fuerza interior, una fuerza del Espíritu que los impulsaba a construir esa arca. Y en ellos había un rechazo en su corazón por las maldades y las perversidades que estaban viendo. Pero hoy en día no solamente no hay perseverancia ni en los padres, mucho menos en los hijos, porque no ven el ejemplo. No ven un padre que sea perseverante en la oración. No hay un padre que sea perseverante en la lectura de la Biblia. No ven un padre que sea perseverante en la asistencia de la iglesia, que sea perseverante en la obra, en el servicio de Dios. Sirven a Dios un año y se alejan 3 años. Van un día a la iglesia y dejan de ir un mes. Eso no es un buen ejemplo para tu hijo, porque no hay perseverancia, no hay consistencia, no hay hambre de Dios. Es lo que vemos en el arca, la perseverancia de Noé y la perseverancia de sus hijos. Vemos una visión en Noé y en la vida de sus hijos. Habacuc dice, porque Dios no va a tardarse, aunque tardare un poco la visión, dice, pero no quiere decir que la visión no se vaya a cumplir. Porque sin duda, dice el profeta Habacuc, sin duda llegará la promesa que el Señor dice, un pueblo sin visión es un pueblo que desenfrena. Escribe la visión, dice Habacuc, y corre tras ella. Y creo que así fue en la vida de Noé y en la vida de sus hijos. Ellos escribieron la visión en su corazón y corrieron tras esa visión. Y construyeron el arca. Génesis 6:9, Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Eso es lo importante en este tiempo, caminar con Dios. Que nuestra familia esté caminando con Dios. Por eso Dios les construyó el arca, porque Dios quiso sacarlos de esa generación. Cuando nosotros tenemos el deseo de caminar con Dios, de vivir una vida justa, no viviendo en injusticias como lo que vemos hoy. Hoy lo que vemos en esta generación son muchas injusticias. Son muchas injusticias. Por eso es que en Malaquías, en el contexto del fin,
En el último capítulo de Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay mucha injusticia aún en el seno de la familia. Padres enemistados con sus hijos e hijos enemistados con sus padres. Vemos injusticia en todos los ámbitos de la vida. Hay injusticia, mientras que otros tienen jugosos sueldos sin hacer nada. Hay otros que ni siquiera tienen trabajo para llevarle alimento a sus hijos. Vamos a los hospitales y no tienen los medicamentos, los buenos medicamentos para resolver la salud de los más necesitados. Y así podríamos ir. Abusos de toda índole. No hay justicia en la tierra. Pero Noé era un hombre justo. Y cuando tengamos nosotros la oportunidad de hacer justicia, hagámosla para que Dios pueda ver nuestro diario caminar. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios. En el versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé fueron salvos con sus esposas. Esto nos habla de la importancia de tus hijos, que tus hijos sean salvos y que las esposas de tus hijos o los esposos de tus hijos sean salvos. Esto me llama la atención de Lot, se recordarán de Lot. Dice que Lot tenía hijas, pero los esposos de estas o los comprometidos de estas, cuando Lot les dijo que se salieran porque venía una destrucción a Sodoma, ellos se rieron porque pensaban que era una broma de Lot. Qué falta de carácter. No vieron en Lot un hombre serio. ¿Cómo era su vida? Pero Noé influyó no solo en la vida de sus hijos, sino que también tuvo una influencia en sus nueras. Y no solamente sus hijos fueron salvos, sino que también sus nueras fueron salvas. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Pero miren cómo termina este versículo. Noé construye el arca, versículo 9. Pero ¿cómo termina el versículo 22? O sea, 120 años después hay un testimonio glorioso de Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Si tú no escuchas a Dios, no vas a hacer el arca de tu familia conforme a lo que Dios te ha ordenado. Puedes escuchar a los hombres, puedes escuchar a los profesionales, puedes escuchar a los expertos, puedes escuchar tu propio corazón, pero si no escuchas a Dios y si no hacemos conforme a lo que Dios nos dice, no vamos a entrar al arca. El arca que va a resistir las tempestades. El arca que va a soportar la perversidad de esta generación. Nosotros decidimos. Yo te exhorto a que medites sobre Génesis 6 y Génesis 7. El arca de Dios, en la cual Dios salvó a Noé y a su familia de esa perversa generación. Y está garantizada la obra de Dios, así como esa arca
anduvo por los mares. Así Dios quiere que tú andes en medio de esta generación, para que las aguas de este mundo no penetren tu familia. Que Dios te bendiga y que podamos tomar ejemplo de esta obra profética encontrada en la vida de Noé y su familia. Que Dios les bendiga. Perdón, quiero recordar, si alguien ha sido de bendición este programa, por favor llámenos, mándenos un mensaje en el teléfono que aparece en pantalla. Queremos saber de usted, queremos saber que Dios habló a su vida y a su corazón. Que Dios les bendiga.